Vamos a buscar en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Daniel 9, 20 al 23. Y voy a romper una ley cardenal, como dicen por ahí. Voy a ir hacia el principio del capítulo, después de haber leído estos versículos. La oración de Daniel. Daniel, profeta Daniel. La oración de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23 dice, aún estaba hablando. Dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando. Vemos tres cosas que son diferentes: hablar, orar y confesar. Mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando presta, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarla porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Entonces, he venido a ti ahora a darte aquello que tú me estás pidiendo. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en pedirle al Señor en vez de pedirle al Señor cuál es tu voluntad. Hablamos hace unos segundos. A veces somos rápidos para decir, dile al Señor qué es lo que tú necesitas, el Señor te escucha. No, preséntale al Señor tus cargas y entonces busca la voluntad del Señor y entonces Él nos revelará su voluntad para nuestras vidas. Daniel describe los acontecimientos que predecieron la revelación o provocaron la respuesta que él estaba buscando, diciendo, aún estaba hablando, orando y confesando. Hablando, revela relación, esta plática, este hablar, el tiempo, se pasa tiempo en una conversación, en una relación con el Dios de los cielos. Y eso nos revela que había una relación entre el profeta Daniel y el Dios de los cielos. Había devoción o comunión diaria. Y esto nos enseña que Daniel tenía una relación con Dios que fue desarrollada a través del transcurso del tiempo, a través del transcurso de tiempo. Y esta relación no es una que se entra de la noche a la mañana. Es una relación en la que empezamos a enseñar nuestro amor, nuestra devoción por el Dios de los cielos y empezamos a buscar su voluntad para nuestras vidas. Génesis capítulo 5, versículo 24 nos enseña esto también. Génesis 5, 24. En el caso de Enoc, dice, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hubo un caminar, no fue que él se levantó delante de la mañana y le dijo, hola Señor, ¿cómo está? Aquí está mi corazón. Y al Señor le agradó tanto esa conversación de 5 minutos, que entonces el Señor dijo, te voy a llevar conmigo para que pasemos más tiempo. No, hubo un caminar, hubo un desarrollo de una relación entre Enoc y el Dios de los cielos. Entonces dice, ya estaba hablando, esa es la relación. Entonces el punto número 2 es orando. Nos muestra que aunque había una relación cercana entre el Dios de los cielos, había un aspecto de adoración a Dios en su relación. Quiero decir esto porque nosotros todos somos cristianos. Hemos creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, hemos puesto nuestra fe en Él, sabiendo que un día Él vendrá por nosotros. Gloria a Dios, somos salvos por la fe. Pero está la fe del creyente y está la fe del discípulo. Hay una diferencia muy grande. Está la fe del creyente y está la fe del discípulo. Yo estoy casi seguro que Judas era creyente, pero no necesariamente discípulo. Él vio los milagros, él vio los muertos resucitar, él vio el pan multiplicarse. Es más, él vio el pececito salir del agua y darle
aquel dinero que él tanto codiciaba, no se lo dio a él, se lo dio a Pedro, pero él lo vio. A lo mejor dijo, aquí hay un business plan que podemos desarrollar, pero porque seamos creyentes no necesariamente seamos discípulos. Discípulo es el que se sienta, escucha a su maestro y habiendo escuchado, entonces hace así como se le ha dicho. Muchos creyentes solamente se escuchan, creen, pero no siguen al maestro. Amén. Esa era la diferencia de lo que pasaba con los 500, a los 12, a los 3 que más cercanos estaban al maestro. Amén. Confesando es la número 3. Este reconoció o reconocía su inhabilidad de agradar, honrar a un Dios santo como nuestro Dios. Amén. Entonces, este confesaba, este acto de confesar es de uno que acepta su inhabilidad, su iniquidad, su culpa y se confiesa y pide la misericordia de a quien con quien se está confesando. Amén. Levíticos capítulo 11, versículo 45 dice, sed santo porque yo soy santo. Levíticos 5:45 dije, ¿verdad? 45, 5:45. Y una vez más dice en Primera de Pedro capítulo 1:16, reitera Pedro 1:16, que nosotros como pueblo de Dios debemos de buscar la santidad y seguirla, que debemos de ser santos porque buscamos, confesamos y buscamos el favor de un Dios santo. Entonces, para poder acercarnos, imagínense, las esposas, la santidad del matrimonio. Vamos a hablar de la santidad del matrimonio. Imagínense usted está en casa, lo más bien está esperando a su esposo y su esposo llega con olor a otras mujeres. Amén. Entonces, no hay santidad en el amor, no hay un celo, no hay una protección, nadie está guardando la santidad de ese matrimonio. Lo mismo los caballeros, imagínese usted que usted llegue a su casa y tu esposa, pues, huela a Paco Rabanne, a Valentino o a Fahrenheit, no sé cuántos otros, yo no uso mucho perfume, pero imagínese. Entonces, el Señor es igual manera. Cuando Él viene y busca, nosotros venimos o queremos entrar a la presencia del Señor. ¿Qué perfume, qué aroma estamos emitiendo? Estamos emitiendo un aroma de iniquidad, de maldad. Estamos emitiendo un aroma de promiscuidad con otros dioses. Y no necesariamente es un santo o una entidad, pero hacemos dioses de diferentes cosas. Ponemos nuestros trabajos primero que Dios. A veces mire, lamentablemente, a veces cogemos la iglesia, como he ido bueno, no voy a hablar de otras iglesias, pero a veces cogemos la iglesia, el templo, más importancia al templo, lo que un fuego lo puede consumir en 2 segundos, que estar en la presencia de Dios. Amén. No desarreglen las sillas, no se peguen a las paredes, no, quítense los zapatos antes de entrar para que no ensucien las alfombras. Lo importante es entrar en la presencia del Señor. Allá Giovanni y ustedes, para no mencionarlo, ustedes allá atrás que llevan tantos años en el Evangelio. Yo no sé allá, pero en Puerto Rico, teníamos escuela dominical los domingos. Entraba a las 9, salíamos a las 12, 2:30. Se iba para la casa, a las 6:30 se volvía para la iglesia. Pero había muchas hermanitas, yo me acuerdo, ay, que Carmen no está, pero yo me acuerdo que si no tenían un traje para estrenar, un traje, no iban. Si no habían ido el sábado al beauty parlor a hacerse el pelo, no iban a la iglesia porque no se habían hecho el pelo. Fíjense, así era antes. Entonces, ¿a qué íbamos a la iglesia? Es que al Señor hay que darle lo mejor, tenemos que presentarle lo mejor de nosotros. Lo mejor que usted le puede presentar al Dios de los cielos no es su apariencia física, sino es la condición de su corazón. Eso es lo que Él anda buscando. Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, dice la palabra, la palabra no dice, él juzga tu apariencia, Él juzga tu ropa o la marca. No, Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Aún más, la Biblia dice que Él dará a cada cual conforme lo que hay en nuestros corazones. Amén.
Entonces, eso es lo que tenemos que buscar cuando venimos delante de la presencia del Señor. Eso para mí, eso es una persona que realmente anda buscando vivir en santidad, anda buscando honrar al Dios de los cielos. Aquel que tiene la apariencia exterior, ¿verdad? Entonces, ese anda buscando a qué? Agradar a los hombres y no al Dios de los cielos. Amén. Y es aquí en esta última en donde vemos el poder de la intercesión, el confesar delante de Dios. Aquí es donde vemos el poder de la intercesión. Y en las escrituras vemos precedentes de ello. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Dice el Señor, fíjense lo que estaba haciendo Daniel. Primero, Daniel estaba orando, él estaba hablando con el Señor. Dice, él estaba estaba orando y confesándole a Dios sus pecados y los pecados del pueblo. Es más, hay una versión que dice el pecado de sus antecesores. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Él estaba intercediendo delante del Dios de los cielos por el pueblo en ese momento. Y aquí es donde está el poder de la intercesión, porque ese arrepentimiento, esa búsqueda, esa confesión, ese arrepentimiento en el corazón de este hombre, intercediendo por el pueblo de Israel, por la clase de Dios, fue la que conmovió a Dios a poder revelarle y enseñarle lo que él andaba buscando. Mire, Ezequiel dice, y busqué entre ellos un hombre. No dijo hombres, multitudes. No, yo busqué uno nada más. Busqué un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Amén. Alguien que se parara en la brecha entre yo y ellos a favor de la tierra para que yo no lo destruyera. ¿Y qué dijo el Señor? Y no hallé ninguno. Y no hallé ninguno. Amén. En este caso, Daniel está intercediendo al Dios de los cielos por su pueblo. Y vamos a ver más ahorita que el Señor le contestó. En el caso de Ezequiel, él dice en el versículo 30, y no hallé, por lo tanto juicio vino sobre de ellos, porque no hubo nadie que se parara, que intercediera por el pueblo. Pero no siempre vemos juicios. Veamos otros casos de intercesión. En el caso de Moisés y el pueblo de Dios. Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no los destruyera. Veamos Números, capítulo 14, versículo 13 al 20. Números 14, 13 al 20. Número 14, 13 al 20 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacases a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre de ellos, y y que ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho ahora morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado tu poder. Adoración. Primero hubo alabanza, reconoció a Dios por su poder, por lo que él había hecho, por lo que él podía hacer. Eso es como la adoración en el templo. Y entonces ahora está habiendo adoración. Entonces dice, que sea magnificado tu poder, como hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, resaltando las cualidades de Dios, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona, aquí es donde está la intercesión. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo, perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado
conforme a lo que has dicho. ¿Ves lo que es el poder de la intercesión? ¿Ves lo que es el poder de la intercesión? Cuando oramos, mire, allá hubo en cierta ocasión que le dijeron, me parece, no me acuerdo si fue Juan y su hermano, que les llamaban los hijos del trueno, que le dijo, Señor, bajamos fuego del cielo ahora mismo para que los consuma. Imagínense si el Señor le hubiera dicho, sí, bájalo. Porque a veces nosotros, a veces no es que los hombres, miren, no es que el hombre peque contra usted, no es que el hombre lo ataque, pecan contra Dios, difaman a Dios, aunque estén hablando del siervo. Pero es a Dios que están hablando de él, de lo que el Señor está haciendo, porque sigue siendo siervo de Dios. Amén. Imagínense entonces, si usted dijera, Señor, que baje fuego del cielo ahora mismo que lo consuma. Imagínense, porque usted no es un pan de piquito. Estoy seguro que de vez en cuando ha habido uno que otro en la vida de todos nosotros, Lucas era la más joven, que alguien ha dicho, Señor, bajo fuego del cielo ahora mismo, que la consuma hasta las medias sin quitarle los zapatos, imagínense. Amén. Entonces, ahí es donde está el poder de la intercesión. Aquel que se para en la brecha y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Porque la Biblia dice, la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que se manejan en los aires. Amén. En este caso, como en muchos otros, vemos el poder de la intercesión a manos del hombre que está en relación con Dios. No hace mucho hice la ilustración de aquellos que vienen donde usted le dice, órele al Señor por mí porque yo sé que el Señor a usted le escucha. ¿Ves? Entonces, porque dependen en la relación de su prójimo para que el Señor los escuche. Aunque ellos no, a lo mejor no se den de cuenta. No sé si es el Señor que a veces los mueve y dice, pastor, ore por mí porque yo sé que usted, Señor, lo escucha. Usted no sabe cómo está caminando el pastor. A lo mejor le tienen las puertas cerradas desde hace años y nadie lo escucha. No estoy hablando de este pastor porque a mí el Señor me escucha. Amén. Estoy hablando de... Amén. Pero no, es que a veces no podemos depender en la relación de mamá, de papá, del pastor o del anciano o de la anciana para que el Señor obre en nuestras vidas. No podemos depender de ellos. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. Nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Por lo tanto, Dios es un Dios de relación y cercanía que busca nuestro acercamiento a Él. Ahora bien, ciertamente, no sé lo que están casados, pero yo muchas veces, y donde de mi esposa le digo, por favor, ora por mí, porque no encuentro descanso para mi alma. Y ella ha orado por mí. En cierta ocasión, hace muchos años atrás, le conté, yo creo hace mucho tiempo, y yo estaba pasando por un valle, pero un valle, era desierto, era tormenta, había tornado, había torbellino, había de todo. Fue un tiempo, unos 3 meses, hacen como yo no sé cuántos años atrás, como unos 12 años o más atrás. Y yo no podía descansar, no había descanso. Y yo lloraba. Y yo decía, Señor, buscaba las promesas del Señor. Ahí fue cuando empecé a escribir. Desde entonces que he estado escribiendo. La cosa es que yo le dije una vez a Manibé. Bueno, yo no le digo al Manibé, pero delante de ustedes es Manibé. Le digo, Manibé, ora por mí para que el Señor me dé descanso. Porque he tratado y Él no me ha dado descanso. Entonces la hermana Manibé me puso la mano en la cabeza y empezó a orar. Y pasó, no sé, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. Y a la hora y pico sale la hermana y ve, amén. Yo, gracias, Señor. Me di la vuelta, me quedé dormido. Y me dice, ¿qué pasó anoche? Dice, ¿cómo que pasó? Dice, ¿pudiste descansar? Si yo descansé después que oraste por mí. Después me confesó que ella se había quedado dormida, no había orado por mí, pero estaba la intención en su corazón. ¿Ves? Entonces, cuando hay relación con Dios, y tú te acercas a Dios, 2 palabras son suficientes para que el Señor obre. Amén. Y entonces ese es el poder de la intercesión, ¿ves? Pero había una comunión, había una relación, ¿ves? No había división entre nosotros en ese tiempo. Por eso es que tenemos que tener cuidado que no haya división entre los matrimonios. Amén. Amén, caballeros, que nosotros somos los más cabezoncitos a veces. Otro buen ejemplo de ello es Job. Job es el otro ejemplo de ello.
cuando al fin de su proceso, después de que pasó tanta agonía, perdió todo lo que tenía, después de que sus amigos más cercanos lo hubieran acusado, lo hubieran señalado, ciertamente tuviste que haber pecado contra Dios. Después de su proceso, Dios mismo le dice a Job que haga holocausto, que presente una ofrenda por sus amigos y ore por ellos. Escuchen lo que acontece. Job capítulo 42, 7. Job 42, 7 al 8. Job 42, 7 al 8. Dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elías, termita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no hablasteis, no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ellos vieron, juzgaron según su propia carne y echaron juicio pensando que conocían a Dios, el corazón de Dios, cuando no había sido así. Dice, contra mi siervo Job, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo. Job orará por vosotros y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para que no trataros afrentosamente. A él atenderé para no trataros a ustedes afrentorosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando damos consejos. Tiene que ser conforme a la palabra, porque la ira del Señor se puede encender contra nosotros. Pero entonces, el Señor dijo, vete donde Job. Job tuvo que interceder por ellos. Job tuvo que pararse en la brecha para que el Señor no actuara con juicio con sus amigos. Ahora, en el proceso de Job, a lo mejor Jacob pudo haber dicho, yo no voy a orar por ellos, no. Baja fuego del cielo y quémalos a todos, sin quitarle los zapatos. Amén. Pero él oró por ellos. Mire lo que pasó. Ahora, esta intercesión trae beneficio tanto por quien se esté intercediendo como por aquel que ofrece la intercesión. Lo vemos en Daniel. Él intercedió por el pueblo, recibió perdón para él, perdón para el pueblo, y encima de eso recibió revelación del Dios de los cielos. Y en este caso fue igual. Entonces Job capítulo 42, 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios no lo había sanado todavía. Cuando él finalmente pasó su prueba y humillado ante Dios, entonces hizo intercesión por sus amigos. Entonces dice que el Señor quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó doble todas las cosas que Job había tenido. Eso no solamente lo sanó, lo salvó de su aflicción, sino que le dio una, ¿cómo se dice? Remesa es la palabra completa, como que le dio una bendición por encima de la que tenía. Amén. Para llenar sus graneros. Y así lo hizo con Daniel. El mejor ejemplo del poder de la intercesión lo vemos en la Trinidad, como el Padre, una vez más buscando rescatar al hombre, hace posición o hace propicio, creo que escribí esto mal, como en el caso del Hijo que pide o intercede por nosotros. Eso lo vemos en Juan 17. Amén. Amén. Usted quiere ver cómo el Señor ora por usted, intercede por usted, no por los creyentes. Juan 17, él está orando por sus discípulos, aquellos que han creído por causa del testimonio de los primeros discípulos, y a quienes a su vez él envía a dar testimonios a otro. Amén. Y dice, para que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Para que tú guardes de él. Romanos capítulo 8, 26, 27 dice, y de igual manera, y de igual manera, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿por qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Dios, Dios intercedió. Él intercedió por nosotros. Él puso su mano, hizo provisión. Cristo entonces entra en escena en obediencia al Dios de los cielos. Él intercede por nosotros, puso su mano, hace provisión para que nosotros podamos hallar perdón. Pero no termina ahí, porque entonces ahora tenemos al Espíritu Santo que no solamente nos guía a toda verdad, Él está intercediendo por nosotros. Si el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos creó, nos dio vida, nos formó, nos guardó, nos rescató, nos hace promesa de vida eterna, constantemente están intercediendo el uno por el otro por nosotros. ¿Cuánto nomás nosotros haremos al igual que ellos? Amén. Romanos 8, 26, 27 fue ese. Romanos 8, 26, 27. Amén. Número 1. Confrontados por la palabra. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, hablando del rey, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Mire lo que lleva a Daniel, el profeta, el intercesor, al quebrantamiento, a interceder por el pueblo de Israel. El escudriñar en la ley de Jehová, el escudriñar en la palabra de Jehová. Entonces, en este momento, dice que él pidió entendimiento. Yo pienso que lo que él quería a lo mejor saber todo lo que nosotros queremos saber. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser? ¿Por cuánto tiempo va a durar? Por favor, rescátanos a otros. Él buscó ese entendimiento de lo que estaba pasando, pero estaba bastante claro en lo que decía en la ley. El propósito de la palabra de Dios no es solo para adquirir conocimiento, porque nos enfatizamos tanto, nos asfixiamos tanto en el conocer. Mire, los estudios bíblicos se han convertido, voy a hablar de mi misión, ¿ok? Se han convertido en quién sabe más. En quién sabe más. Todo es una aportación. Nadie pregunta. ¿Ves? Todo el mundo quiere saber quién sabe más. Allá en gloria a Dios y les bendiga, anciano, Manulo. Allá en Los Ángeles, los estudios pastores es igual. Lo mismito le hacen al pastor. Al final del estudio, el apóstol dice, ¿preguntas? No, ni una pregunta. Es más, sí hacen preguntas. Si 10 personas hacen una pregunta, los 10 hacen la misma pregunta, porque no están prestando atención. Ahora fíjense bien lo que les voy a decir. Pero todos tienen una aportación mayor o mejor. Todos tienen porque hay falta de humildad. ¿Me entienden? Entonces, todo el mundo quiere expresar cuánto conoce, sin embargo, nadie busca entendimiento. Amén. Entonces, llegó por eso fue que cambiamos los formatos de los estudios bíblicos. Y la primera vez que vino Manolito, él mismo me dijo, pastor, cámbiate el formato de los miércoles. Porque no terminas los mensajes, todo el mundo aporta, te sacan del tema y al fin y al cabo nunca se termina. Mejor darle el tema completo, con la esperanza de que se entiendan, las preguntas se contesten en sí mismo, y al final del servicio, del estudio, vas a ver que van a ser pocas las preguntas que te van a hacer. Ya ni preguntas me hace, tengo que ser tremendo maestro, o el Espíritu Santo hace un favor en este lugar ejemplar. ¿Verdad que sí? Pero entonces, el propósito de la palabra de Dios no es solamente adquirir conocimiento, sino es comprender el corazón de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Segunda de Corintios 3, dije. 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Escuche bien, la confianza que tenemos en Cristo para con Dios no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, como si lo que pensáramos o conociéramos viniera de nosotros mismos, sino que de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Los debates en las iglesias es quién sabe más Biblia. ¿Ves? Y quién tiene la mejor revelación, ¿verdad? De la palabra. No, pastor, no es así porque así me lo reveló Dios. No es que Dios te lo haya revelado a ti así. A mí me pudo haber dado diferente. A ti te pudo haber hablado diferente. Amén. A mí me fascina este hermano porque a veces se me dice, yo había leído esto así, pero fíjese, nunca lo había visto desde este punto de vista. Porque el Espíritu siempre nos habla. Dos palabras nos habla totalmente diferente de acuerdo a la necesidad nuestra y de acuerdo al propósito de Dios para ese momento en específico. Por lo tanto, un hombre como Daniel, a este punto en su vida, en su edad, ciertamente él tiene que haber leído y ha buscado la ley muchas veces. Pero en este momento algo como que lo conmovió en su corazón y lo llevó a pedir perdón, confesar los pecados, no solo los suyos, los de su pueblo, delante del Dios de los cielos. Porque algo aconteció, le encontró entendimiento en su corazón y eso lo llevó a la intercesión. El propósito de la palabra no es solo adquirir conocimiento, es para atraer al hombre al arrepentimiento y a la obediencia del corazón de Dios. Amén. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, es vida, dice Juan 6:63. Juan 6:63. Aunque la profecía hable de juicio, aunque la profecía hable de desolación para el hombre de Dios, sigue siendo vida. Pero para el impío y el desobediente, ciertamente le es de muerte. Amén. Allá el Señor mandó a Jonás y siempre nos enfocamos tanto en el siervo y cómo el siervo huyó y cómo Dios lo humilló y nos olvidamos del mensaje y de la importancia de la historia. No está en el pececito. La importancia está en el pueblo de Nínive, que escuchó el mensaje de Jehová, se humillaron y hallaron misericordia. Las escrituras completas están basadas en el mismo propósito. Pero hubo otro pueblo que fue diferente, fue el pueblo de Sodoma y Gomorra. Ellos no se arrepintieron. Si se hubiesen arrepentido, hubiesen hallado misericordia. Amén. Entonces, el propósito de la palabra es traer al hombre al arrepentimiento. Juan capítulo 10, 14, versículo 10. Juan 14, 14, 10. Gracias. ¿No crees que yo que soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace, Él hace las obras. Amén. Queriendo decir, toda palabra, toda profecía debe venir del corazón de Dios. Y hoy hay profetas que profetizan según qué? Sus propios deseos y su corazón. Allá hubo un hermanito una vez me dijo, pastor, profetíceme. Yo, ¿cómo así? Profecítame un trabajo para mi esposo, un negocito. No me acuerdo qué fue lo otro. Y yo voy a pedirle al Señor que que prosperes así como prospera tu arma. Porque tengo que hablar con la palabra de Dios. Yo no voy a decirle, te voy a profetizar, ¿verdad? Ahora, si tú me dices a mí, yo le pido al Señor que bendiga y haga provisión para mi casa, puede interceder por mí delante del Señor. Amén. Que el Señor se lo glorifique en tu vida, en la vida de tu familia y que haya comida sobre tu mesa y techo sobre tu cabeza. Que la mano del Señor te bendiga. Ciertamente, eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Es la voluntad del Dios de los cielos. Para todo aquel que se acerca a Él, reconociendo que todo lo bueno proviene de sus manos. Pero la misma Biblia nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos no sabiendo lo que estamos pidiendo, sino para nuestros propios deseos. Amén. Amén. Amén.
Cristo mismo dijo, no he venido a abolir la ley, queriendo decir que la palabra, la ley de Jehová es permanente, no se puede remover. No puedo escoger esta y rechazar la otra. Toda está junta y toda se cumple. Amén. Mateos capítulo 15, 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué él vino no a remover la ley, sino a cumplir la ley? ¿Por qué fue? Porque la ley provino de Dios. La ley provino de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero hoy todos quieren ver al Señor con trapos puestos, espiritualmente hablando. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas la Biblia dice? Estos no heredarán el reino de los cielos. Pero hoy decimos, bueno, pues ya eso no es así porque a través de la gracia y el sacrificio de... No, la ley está completa, Él la va a cumplir. Amén. Entonces tenemos que buscar la santidad y seguirla. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo, toda la escritura son inspirada por Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 me parece que es el último capítulo. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Es para instruir, amén, para corregir, para capacitar ¿a quién? Al hombre, no a los ángeles, al hombre, queriendo decir hombre y mujer, al hombre, para toda mala obra, para toda buena obra. Amén. Entonces, la palabra de Dios solamente se puede utilizar para enseñarle al hombre, para capacitar al hombre, para hacer toda buena obra que honre al Dios de los cielos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Sin embargo, en estas mismas palabras y mandamientos son las que expresan el corazón de Dios. Estas mismas palabras que vemos en la escritura son las palabras y mandamientos, son las que expresan el corazón de Dios para los hombres y por ello debe mover el corazón del hombre. Amén. Las palabras, las escrituras expresan el corazón y los mandamientos y el corazón de Dios, ¿ok? Para el hombre, su deseo para el hombre, y por ende debe de mover el corazón del hombre al arrepentimiento, a la obediencia, y esto es lo que acontece en el corazón del profeta Daniel. Amén. Cuando él leyó las palabras de los profetas, los escritos, lo que el Señor le dio al pueblo, eso movió su corazón al arrepentimiento. Eso sonó una alarma en él que lo llevó a buscar la misericordia y el perdón del Dios de los cielos. Daniel se había propuesto a sí mismo a caminar, a un caminar diferente, a un vivir diferente. Y él se propuso honrar a Dios antes que a los hombres. Creo que mencioné algo parecido a eso el domingo pasado. El honrar a Dios antes que a los hombres se propuso Daniel. Podemos decir que el corazón de Daniel puede que haya sido también o semejante al corazón del rey David, de quien dijo Dios, un hombre conforme a mi corazón. Amén. Escuche bien. Moisés intercedió por el pueblo. David luchó por el pueblo y Daniel se puso en la brecha. Pero fíjese bien, Moisés, Dios dio testimonio, dijo, no hay nadie como él en toda mi casa. No había una persona más humilde. No había nadie que buscara honrar al Dios de los cielos antes que a los hombres como Moisés. No significa que Moisés no tenía pecado. No significa que Moisés no hubiese hecho bailar a Dios de vez en cuando, como muchos de nosotros. Pero había una humildad y una humillación en el corazón de él, no hacia los hombres, ni para la visión de los hombres, sino en su intimidad con Dios. Amén. Por eso fue que el Señor dijo, no hay nadie como él en toda mi casa. Números capítulo 6, 11. Hablando Jehová con Miriam y con Aarón, profeta de Dios,
sacerdotes de Dios puestos por Dios. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. ¿Cómo es que el Señor habla con los profetas? En visiones y en sueños. Lo dice las escrituras, no lo dije yo. Amén. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo? Escuche bien. Eso es para los profetas, ¿verdad? El Señor les habla en sueños y en visiones. Pero el que le es fiel a Jehová, no a los hombres, el que le es fiel a Jehová, no según los hombres, a la visión de los hombres, en su intimidad, dice que el Señor se le revela ¿cómo? Cara a cara y claramente para que lo entienda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Yo quiero tener esa misma relación con el Dios de los cielos, debe ser nuestro deseo. La cita bíblica es Números capítulo 11, versículos 6 al 8. Entonces, en Hechos capítulo 13, 22 al 23, dice, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Daniel, entonces, ahora, hombre de Dios, en el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Amén. Allá, cuando hayan situaciones que pueden comprometer nuestra relación con el Dios de los cielos, podemos pedirle al Señor, Señor, no permitas que se contamine mi corazón. Lo que pasa es que a veces la carne puede más que el espíritu. Hay una contienda, pero le podemos pedir al Espíritu Santo, ayúdame a que no me contamine. Amén. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo de Dios y cuando nos contaminamos, apagamos la voz del Espíritu en nosotros. Estos encuentros entre Jehová, nuestro Dios, y su creación, el Dios creador y del Dios creador y el hombre, el ser creado, no son casuales, sino intencionales. Todos estos encuentros, como en la vida de Moisés, en la vida de Daniel, en la vida de David, no son casuales, sino que son intencionales. Una vez más, con el propósito de dar a conocer el corazón de Dios. Aunque sí creo que tengo convicción en mi corazón, digo yo como pastor, de que Dios siempre contesta las oraciones del pueblo. Yo estoy convencido que Dios siempre contenta las oraciones del pueblo. Tengo 5 hijos. Los tengo de los que están cercanos del corazón de papá y los tengo los que el papá le quiere dar la patita para que despierten. Y si no despiertan, pues se le da 2 veces para ver si despiertan, ¿verdad? Tengo 2 hijos, pero cada uno de ellos, si me llama, les contesto. Cada uno de ellos, si me necesita, estoy presente. Amén. Porque soy padre. Digo yo, ¿cuánto no vas Dios? Dios siempre le contesta a sus hijos. Lo que pasa es que no siempre los hijos están dispuestos a escuchar el corazón de Dios. Amén. Porque a veces no queremos escuchar lo que nos quiere decir. Amén. Pero Él siempre habla, partiendo de la primicia de que su palabra es fiel y es verdadera. Las Escrituras dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Contesta el Señor a sus hijos o no? Seguro que contesta. ¿Estamos escuchando o no? A veces no estamos escuchando. A veces nos sumergimos tanto en nuestro dolor, en nuestra angustia, en lo que me hicieron y como que nos aferramos a esa cosa y nos queremos quedar ahí, que aunque a mí me ha pasado, vuelvo y digo, bendito mi esposa, ¿verdad? Hay veces que no me siento bien y a veces he caído en unas depresiones que a veces ella trata de ayudarme y a animarme, decirme, pero hazle esto, pero fíjate aquello, clama a Jehová, vamos a orar.
pero como que la carne se quiere quedar en ese lugar, ¿verdad que sí? Entonces, para poder despegarnos de eso, necesitamos intercesores que nos ayuden a salir de ese lugar. Amén. Los digo yo soy hombre, me pongo los pantalones como ustedes. La palabra de Dios se cumplirá, su propósito se establecerá, según lo vemos en Habacuc capítulo 2, 3 y 4. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, su propósito siempre se establecerá. Aunque la visión tarde aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La palabra del Señor, su propósito, mire, hermanitos del alma, se va a establecer, se va a establecer. El evangelio se va a predicar. No lo quiere predicar, no lo pregunta, no lo predique. No quiere dar testimonio, no dé testimonio. Yo como pastor le tengo que decir lo que dice la Biblia. Yo no le voy a dar mi opinión. Si no lo quiere hacer, no la haga. Pero se va a predicar con usted o sin usted. La semilla se va a esparcir con usted y sin usted. Y una vez sea predicado en todo el mundo, entonces sonará la trompeta. Ahora, qué lindo sería que el Señor nos diga, te mandé a esparcir la semilla. ¿Dónde está tu saco de semilla? ¿Está lleno o está vacío? ¿Fuiste si la regaste? Si creció o no creció, si germinó o germinó, ese no es tu problema. Eso lo hace el Dios de los cielos. Nuestro trabajo es ir y esparcir la semilla. Amén. Estamos terminando por el día de hoy. Volviendo a Daniel. En Daniel se manifiesta un principio bíblico básico, el cual vemos es revelado en Crónica capítulo 7, 14. El 7, 14. Segunda de Crónicas, Crónica 7, 14. Créame que ahí dice Crónicas. Ahora dice, escuche bien la oración de Daniel y compáralo con Crónicas. Dice, si se humillara mi pueblo, hubo humillación y hubo arrepentimiento y confesión en el corazón de Daniel. Si se humilla mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, ¿quién se tiene que humillar? Es el pueblo de Dios. Los que son comprados a precio de sangre, es usted y yo. Esto no es para el incrédulo, no es para el ateo. Esta promesa es solamente para usted y para mí. Aquello que hemos creído, hemos recibido el sacrificio y hemos confesado que es nuestro Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces ahora dice, después de la humillación, ¿ok? Y oran, y ellos oraren. Y entonces no solamente orar, porque a veces vamos y oramos como el papagayo, pero dice entonces, y buscar en mi rostro. Ahí está relación. Amén. El orar es bueno. Eh, los primos van y oran todos los domingos, por una hora. Van, bueno, lo que ellos le llaman hora, pero lo hacen. Se muere alguien, lo están haciendo por 40 días, pero lo hacen. Pero lo que le falta es la relación. Dice, invocado y oran y buscan mi rostro, eso es relación, y se convierten de sus malos caminos, porque tiene que haber una conversión. Perdóname, señor juez, que sin querer y queriendo maté un perrito. Pues le enseñaron misericordia. Vuelve otra vez al mes. Perdóneme, señor juez, que sin querer y queriendo maté un perrito. Pues por lo fresco y por el buen abogado que tiene, el juez le enseña misericordia. Ahora la tercera vez, perdóneme, señor juez, que sin querer maté un perrito. Por más buen abogado que tú tengas, por más buenos precedentes que tú tengas, por más dinero que tengas, el juez te va a echar los cargos completos del primero, del segundo y del tercero. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento verdadero. Todo aquel, porque he visto ahora cosas ahí de juicios de juicios, ¿verdad? He estado viendo que a todo el que se le va a juzgar antes de ser sentenciado, ya hallado culpable, antes de ser sentenciado, se le da la oportunidad de dirigirse al juez. Ahí es donde se ve si hay arrepentimiento genuino. A las familias se les da la oportunidad de darle un mensaje al individuo.
Allá vi uno que le desearon la muerte, le desearon lo peor, y vino solamente un hombre que era cristiano y le dijo, en mi corazón, había asesinado a su hija. Dijo, en mi corazón no hay nada más que perdón para tu vida. Y yo espero que puedas salir triunfante de esto. Había matado a su hija, ¿y en qué forma lo había hecho? ¿Ves la diferencia? Pero el hombre cuando se para, entonces se para, ¿qué hay en su corazón? Verdaderamente hay arrepentimiento. La cosa es que nosotros le podemos enseñar a lo mejor a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al pastor, de que somos, ay, arrepentidos, ay, perdóneme, ay, ay. Pero el Señor conoce el corazón. A Él no lo podemos engañar. ¿Hay arrepentimiento verdadero o no? Entonces dice, buscar en mis rotos se convirtieran de sus manos camino. En realidad hay una conversión o una apariencia de conversión. Amén. Entonces, dice que entonces, solamente así, entonces oiré desde los cielos. ¿Qué más? Perdonaré sus pecados. ¿Qué más? Y sanaré su tierra. Ahí es donde está la bendición que va por encima de ello. Porque si tan solo él escuchara mi oración y me dijera, fíjate, escuché tu oración y escucho, ha tomado unas pláticas larguísimas, pero mi juicio es fiel, es verdadero, bástate de mi gracia. ¡Qué horror! Pero así se lo digo a Pablo. Si fuese así. Pero entonces él dice, pero te voy a perdonar. Quitó la culpa. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué más? Quitó la culpa, ¿verdad? Pero entonces dice, voy a sanar tu tierra. Entonces, sana. Eso te da más allá de lo que tú te mereces, porque el que Él te escuche nada más debe ser suficiente. El que Él nos perdone debe ser lo primordial, porque quita la culpa, ya no tienes que pagar el precio. Pero encima de eso, como si fuera poco, Él va a sanar tu tierra. Va a transformar tu mente, tu corazón, tu vida, tus relaciones serán transformadas, no para la gloria del individuo, sino para la gloria del Dios de los cielos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces vamos a continuar explorando la oración de Daniel en nuestra próxima reunión. ¿Alguna pregunta? Amén. Vamos a orar. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu Espíritu Santo que nos abre el entendimiento, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos enseña que a tus discípulos tú les abres el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Pero Padre Celestial, no nos queramos quedar en ese lugar nada más, sino que deseamos ser no solamente oidores, sino también que queremos ser hacedores. Padre, te pedimos que nos des una unción fresca, que nos des el gozo, nos avivamos, que podamos avivar el gozo de nuestra salvación en nosotros para que podamos, Señor mi Dios, poder buscar, tener el deseo, el ardor de tener una relación que honre tu santo nombre. Te pido por mis hermanos, Señor mi Dios, que están en este lugar, en camino a su casa, Padre. Guárdalos, Padre Celestial, con tu santo manto. Cúbrelos, protégelos de todo mal en el camino, Señor mi Dios. Somos tus hijos, somos tus siervos, llamados por tu nombre, comprados a precio de sangre, Jehová Dios. Por lo tanto, Jehová Dios, nada nos puede hacer daño ni nos alcanzará, si no es permitido por tu mano. Te damos gracias, Señor, mi Dios, una vez más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y nos vemos el domingo.